Hechos 1:8. Hasta aquí se ha cumplido, hasta capítulo 5 y comienzos del 6 se ha cumplido la primera parte de Hechos 1:8. ¿Cuál es esa? Pero recibiréis poder. ¿Ya lo recibieron? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ya lo recibieron ellos? Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Ya estaba pasando eso? Ya estaba pasando. Toda esa primera parte de Hechos 1:8 ya estaba ocurriendo. A partir del 6, la última parte del 6, capítulo 7, capítulo 8, empieza a darse cumplimiento a la segunda parte del versículo Hechos 1:8. ¿Cuál es la segunda parte? Y dice, y me seréis testigos, Jerusalén. Jerusalén ya. Ahora, ¿quién sigue? Judea. ¿Y quién más? Samaria. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Hechos nos hablan de cómo la iglesia, cómo el mensaje del Señor empezó a extenderse poderosamente por toda la región de Judea y hasta llegar a la región de Samaria. Jerusalén era una de las grandes ciudades, o tal vez la capital de toda la región de Judea. Judea es toda una región donde no solamente está Jerusalén, sino que hay otras poblaciones también, otras ciudades, otros contornos. Adicionalmente a Judea está Samaria. Samaria es también una región, también una ciudad, pero aparte de la capital Samaria, de la ciudad Samaria, hay otras poblaciones alrededor que hacen parte de Samaria. A ver, en términos de hoy día sería como que Judea es un departamento y Samaria es un departamento. Jerusalén es la capital de Judea, pero además en Judea hay otros pueblos. Samaria es la capital de Samaria, si lo puedo decir así, y además de Samaria como ciudad hay otras poblaciones. Ahora, Jerusalén había sido conmocionada por el mensaje, pero aconteció algo y el mensaje tuvo que salir de Jerusalén, empezó a extenderse y los discípulos, los creyentes en el Señor empezaron a irse. ¿Cómo fue que empezó a suceder esto? Capítulo 6. Allí es donde comienza esta historia. Versículo 5. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de un problema que había ahí en la iglesia porque habían unas viudas que estaban recibiendo la ayuda y otras no? ¿Se acuerdan? Bueno, para los que estuvieron ahí lo pueden recordar, los que no, ahí los ubico. Había un problema en la iglesia, unas viudas estaban recibiendo, otras no. Entonces se dio una idea, había que escoger a otros para que ayudaran porque ya no era suficiente el personal. Entonces aparece Hechos 6:5. En la reunión agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? ¿A quién más? A Felipe, diga conmigo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Escogieron a 7 de estos para que ayudara a entregar las ayudas, para que ayudara a administrar la plata, para que ayudara con la obra de misericordia y el favorecimiento de la obra. Pero escogieron a Esteban. Y Esteban, dice la palabra, era un hombre lleno de fe y del poder del Espíritu Santo. Así que Esteban no solamente servía a las mesas, no solamente llevaba las entregas, no solamente ayudaba con el dinero, sino que Esteban predicaba la palabra y hablaba con la sabiduría que el Espíritu de Dios le daba. ¿Cuántos dicen amén? Esteban iba por allí predicando y hablando el mensaje de Cristo como el Señor y Salvador. Y estando un día de esos predicando, le aconteció algo parecido a lo que le pasó a Pedro en los otros capítulos anteriores. Lo apresaron, lo llevaron a la cárcel, lo pusieron a rendir cuentas delante de la Junta Suprema y lo acusaron de cosas falsas, diciendo que había dicho no sé cuántas cosas. Así que lo llamaron a cuentas y lo interrogaron. Bueno, señor Esteban, usted aquí están diciendo que usted esto, cuéntenos, ¿es verdad? Y le dieron la oportunidad y Esteban se va despachando con soberana predicación. Diga conmigo, predicó. Ya que le pidieron cuentas, el hombre aprovechó y se echó todo un sermón y le predicó a esa gente. Entre estas cosas que Esteban dijo, como lo hizo Pedro y algunos otros, le lanzó como una acusación a esta gente y le dijo: ustedes fueron los que mataron a Jesús, por su culpa ellos están allí
Claro, era el propósito de Dios, pero ustedes hicieron parte de eso y tienen que arrepentirse de esto. Oiga, los oyentes se enojaron, se enfurecieron con Esteban por el mensaje que Esteban estaba llevando y lo apedrearon. Lo sacaron de la ciudad y le dieron a pedradas. Hechos capítulo 7, verso 59. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así y decía: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Esteban cayó de rodillas, claro, lo estaban apedreando, el hombre ya estaba que no podía. Cayó de rodillas y hacía una oración y decía: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. Esteban, el que había sido escogido para ayudar, predicando, encarcelado, apedreado, amenazado, murió. Esteban muere apedreado y aquel día, dice la palabra, se armó una revolución, un alboroto en la ciudad de Jerusalén, se desató gran persecución sobre todos los creyentes en Jesús. Los que creían en Cristo empezaron a ser perseguidos aquel día. Tanto así que dice la palabra que las autoridades y algunos que estaban por allí entraban a las casas, sacaban a los hombres, a las mujeres y los mandaban a la cárcel. Los arrastraban hasta la cárcel. Sin embargo, la palabra hace una salvedad, la escritura hace una salvedad. Dice la palabra que a pesar de eso, los discípulos no dejaban de predicar la palabra y el mensaje de Cristo. Como se armó la persecución, entonces muchos de los que creían en Cristo empezaron a irse, a huir de la ciudad. Empezaron a salirse de la ciudad y se fueron a otras regiones. Los creyentes empezaron a huir porque había peligro. Pero dice la palabra que los que se fueron, no solamente se fueron, allí donde iban, predicaban el mensaje. Hablaban de Jesús. Por cada ciudad, por cada pueblo donde estaban, hablaban del mensaje de Cristo como el Salvador. Diga, Él es mi Salvador. Dice la palabra que los apóstoles sí no se fueron, ellos se quedaron. Con todo el peligro allí en la ciudad de Jerusalén, se quedaron en Jerusalén. Y aquí arranca el capítulo número 8. En el capítulo 8 entra en escena otro personaje, un hombre llamado Felipe. Es el que también se nombra atrasito cuando dice que escogieron a 7, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu, y escogieron también a Felipe. Aquí aparece Felipe, capítulo 8. Felipe era uno de esos 7, también era un hombre lleno del Espíritu Santo. Felipe fue de los que se fue a otras regiones. Dice la palabra que Felipe se fue a Samaria. Fue hasta Samaria. A ver, para que usted se ubique, Samaria, creo, si no consulté mal, yo espero haberlo hecho bien. Samaria está a unos 130 kilómetros de Jerusalén. Y Felipe se fue a la región de Samaria y dice la escritura que allí comenzó a predicar la palabra, a hablar acerca del mensaje de Jesús. Oiga, escúcheme, empezó a pasar en Samaria lo que había estado pasando en Jerusalén. La ciudad empezó a moverse y la ciudad empezó a conmoverse. Porque Felipe predicaba la palabra y multitudes creían. La gente creía en Jesús. Se volvían a la fe en Cristo como el Salvador, como el Mesías, el Hijo de Dios. La gente empezó a creer y Felipe, en el nombre del Señor, o Dios a través de Felipe, obraba milagros, maravillas, señales. Los cojos se sanaban, los paralíticos andaban, los endemoniados eran libres, los espíritus inmundos salían de la gente se convertía y Felipe los bautizó. La iglesia salió de Jerusalén y empezó a crecer, como dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Ya se está cumpliendo la segunda parte del versículo. Hasta aquí, capítulo 8. Ya hay cumplimiento de lo que el Señor había dicho. Ahora, como en Samaria la gente estaba recibiendo al Señor. Claro, para la época las noticias tal vez no volaban, corrían en caballo, yo creo. Ahora las noticias vuelan por las redes. Pero se llegó a Jerusalén la historia de que en Samaria estaba pasando algo
que Felipe estaba predicando en Samaria y que la gente se estaba convirtiendo. Así que se reunieron en Jerusalén y mandaron hasta Samaria a Pedro y a Juan. Vayan para allá a ver qué es lo que está pasando en Samaria. Se fueron. Dice la palabra que en su viaje de ida y regreso, Pedro y Juan predicaban la palabra por las poblaciones. Donde quiera que iban, hablaban el mensaje. Diga conmigo, predicaban. Pero no voy a quedarme allí. Pedro y Juan fueron, vieron la iglesia en Samaria. Sí, Felipe obraba milagros, el Señor obraba milagros a través de Felipe. La gente creía, se habían bautizado y les preguntaron, bueno, ¿y ya recibieron al Espíritu Santo? Y la iglesia de Samaria dijo, ¿cuál Espíritu Santo? Entonces Pedro y Juan hablaron del Espíritu Santo, impusieron las manos sobre ellos, oraron y la iglesia fue llena del poder del Espíritu Santo. Qué bueno sería que nosotros fuéramos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Felipe debía ir hasta el camino del otro lado, la otra salida de Jerusalén, no por donde él había ido a Samaria, sino hacia el otro extremo, y allí hacer la tarea que el Señor le enviaba. Por allí, de Jerusalén a Gaza, iba un hombre que se conoce mucho por ser eunuco, el famoso etíope que iba de regreso a su tierra. El hombre había venido a unas fiestas a Jerusalén y ya iba de regreso. Era un tipo importante por allá. No le voy a dar los detalles, ustedes pueden leer ahí en la escritura. Y Felipe se le acerca para hablarle ¿de qué? Del evangelio de Cristo, diga, de Cristo. El hombre iba leyendo casualmente el rollo de Isaías, como cordero fue llevado al matadero, y el hombre no sabía de quién se estaba hablando allí. Felipe le dijo, ¿y usted entiende? Dijo, no, ¿qué voy a entender? Si usted me explica. Lo subió al carro y le explicó. Y a partir de ahí le habló de Cristo y el etíope creyó en Jesús como su Salvador. No sé cuántos metros adelante, pero poco tiempo después el etíope le hace una pregunta. Felipe dijo, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no me bautizo? Allá hay agua. Y dijo, pues al agua, y entonces ¡pum!, lo bautizó. De una vez. Otro más que se bautizaba y creía en el Señor. Después de esto, dice la palabra que Felipe dejó al etíope. Él se fue a su tierra y Felipe, llevado por el Espíritu Santo, regresó a una ciudad que se llama Azoto. Y como Felipe acostumbraba, y dice la palabra, por todos lados predicaba, uno imagina que en Azoto predicaba la palabra. Luego de Azoto se fue a la región de Cesarea. Acompáñeme a capítulo 8, verso 40, por favor. En la última parte del verso, en la versión que traje yo, dice, y en todos los pueblos por donde pasaba, anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. ¿Qué anunciaba? Las buenas noticias acerca de Jesús. Esta era la gran tarea que hacía Felipe. Luego Felipe desaparece de la escena, pero ahí estamos terminando el capítulo 8. Así era que la iglesia del Señor crecía, se extendía y se expandía, según notamos en Hechos. Así fue que la iglesia fue extendiéndose, creciendo, y multitudes volvían al Señor, venían a Cristo como el Mesías. No todo era fácil. ¿Qué hemos leído en todos estos capítulos? Tenían problemas, persecuciones, los encarcelaban, los azotaban, los difamaban, hablaban mal de ellos. Tenían disgustos internos al interior de los creyentes, que a esta viuda le dieron, que a esta no, que porque a las de él sí, a mí no. Tenían problemas internos. Habían grandes distancias que recorrer para llevar el mensaje. Habían riesgos que tomar para llevar el mensaje. Yo creo que algunos tal vez tenían temor, otros tal vez muy valientes, otros tal vez con temor y todo, pero predicaban. Otros tal vez no sentían el riesgo, pero otros arriesgándose y todo y predicaban el mensaje del evangelio. Mis amados, si queremos que la iglesia se extienda, la iglesia debe predicar el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Hoy no tenemos a Judea y a Samaria aquí, pero estamos en Ocaña y tenemos poblaciones alrededor, y donde quiera que viajamos, donde quiera que vamos, en cada barrio de esta ciudad, en cada lugar, debemos predicar el mensaje. La iglesia del Señor se expande en la medida en que se predica la palabra del Señor Jesucristo. Dígame. Romanos capítulo 10, verso 14, declara esto: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación sigue siendo hoy por hoy tal vez la principal herramienta que el Señor nos ha dejado para la extensión del reino de Dios y para el crecimiento de la iglesia. Debemos seguir predicando el mensaje de Cristo como el Salvador. Dígame. Muchos creyentes han invertido tiempo predicando otros mensajes. Yo sé que la palabra dice muchas cosas. Yo sé que hay muchos temas allí. Yo sé que hay tantas enseñanzas en la Escritura. Pero la gente que está allí afuera lo que necesita es el mensaje de Cristo como las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje que debemos llevar. Jesús es el que salva, diga amén. El mensaje es importante. Hemos estructurado un mensaje a lo largo del recorrer del Evangelio para tratar de que la tarea se haga fácil. Sin embargo, es una estructura, no es una obligación, no tiene que ser así, no tiene que ser que si no es así no funciona, ¿no? Pero hemos estructurado algo para que se haga fácil. Tal vez 4 o 5 pasos que usted puede llevar en sus dedos, aprenderlos fácilmente. La mayoría no anotan y entonces en 5 dedos usted los puede llevar. Paso número 1. ¿Qué va a decir? Que Dios los ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Esto es claro, la Biblia dice, Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos manifiesta su amor al entregar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas son las muestras del amor de Dios. Él nos ama, diga amén. Cuéntele a ellos que Dios los ama. Pero esa no es la parte más importante. 2. Segundo dedito. Usted ahora se anota con los deditos. ¿Cuál es la más importante? Creo que es la 2, donde comienza la base. Hágale entender que somos pecadores. Somos pecadores. Uy, pastor, ¿y toca decirles eso? La Biblia dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto no me lo inventé, la Biblia lo declara así. Todos hemos pecado. Y cuando se encuentre y le diga, alguno le diga que no, que él no, dígale, es que usted nunca mintió, es que nunca deseó nada del prójimo, es que nunca usó el nombre del Señor en vano, y se va a dar cuenta que también es un pecador. Porque todos hemos pecado. Vea, mis amados, la base es entender que hemos pecado, no que Dios nos ama. Es importante saber que Dios nos ama, pero si una persona no entiende que ha pecado, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo se arrepentirá uno que no sabe que pecó? Y sin arrepentimiento no hay salvación. Necesita entender que pecó. Así que tenemos que decirle que somos pecadores y que Él es pecador y que ha pecado delante de Dios y que tiene que dar cuenta delante del Señor. Ese es el mensaje que ellos necesitan. Usted no pelee que si diezmos, que si María, que si nada. Dígale la condición en la que está. Hágale ver la condición de enfermedad en la que está. Número 3. Cristo es la solución a ese problema del pecado. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo tenemos salvación, vida eterna, vida abundante. Él es el camino para esa vida. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Cristo es el camino a la salvación. Número 4, debemos invitarles a que se arrepientan y a que reciban a Cristo, a que acepten a Jesús como su Señor y su único Dios. Si confiesan con su boca sus pecados, alcanzan la misericordia. Si aceptan a Cristo, serán hechos hijos de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees, entonces tendrás derecho de ser un hijo. Ese es el mensaje que ellos necesitan. Después de esto, usted le puede preguntar, y es necesario hacerlo. ¿Acepta usted a Jesús como su Señor? ¿Cree usted en Cristo como su Salvador, como el único y suficiente? Si dice que sí, ayúdele a hacer una oración, dando gracias a Dios por salvarle,
hágale la oración para que reciba al Señor. Ahora, lo más importante no es la oración. Si la persona encuentra arrepentimiento, haga o no haga la oración en ese momento, lo importante es que sea arrepentido en su corazón y que crea que Jesús es el Salvador, que crea que Él fue a la cruz, murió por nosotros, que se levantó entre los muertos y que así también nosotros tendremos vida eterna. Dígame. Si la persona cree eso, es suficiente, con oración de fe o sin oración de fe. Ahora, después de eso, hay que hacerle una invitación, ¿no? Hay que orientar a esa persona para que se congregue en una iglesia, para que busque un lugar donde congregarse. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Reunidos en un mismo lugar, unánimes y juntos. ¿Quiénes? Los seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús se reúnen. Después de que sanaron al cojo allí en la puerta de la Hermosa, empezaron a reunirse en la puerta del templo que se llama de Salomón. Y allí se reunían los creyentes en Jesús. ¿Por qué? Porque los creyentes se reúnen, diga amén. Dice la palabra que todos los días en el templo y por las casas se reunían y predicaban. Porque los creyentes se reúnen, diga amén. Entonces usted tiene que, si esa persona ha creído en el Señor, anímele para que se reúna. Y la obra de Dios más grande y maravillosa es el milagro de la salvación. Y el respaldo de Dios para las señales y los milagros está sobre todo en el mensaje evangelístico. Hay respaldo de Dios, hay señales de Dios para el evangelismo, para que muchos crean y vean el poder que tiene el Señor. El poder que el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo. Debemos expandir la iglesia, pero es tarea de nosotros todos. Su desafío esta semana es: háblele a alguien. Háblele a alguien. Hermano, la tarea no es una obligación, es una forma de decirlo, hermano. Es un desafío que la palabra nos está haciendo, hablarle a la gente del Señor. ¿Qué debe hacer usted ahora frente a la palabra que ha recibido? Dos cosas. ¿Están aquí conmigo? Dos cosas. Número uno, afirme su fe en el Señor. Y si usted no está seguro todavía de tener a Cristo como su Salvador, hoy quiero animarle: reciba a Jesús, entréguele su vida enteramente, sin temor. Dedíquese su vida al Señor. Abandone el pecado. Pídale a Dios que le ayude y dele su vida al Señor. Y número dos, si usted ya tiene a Cristo, salga a predicar. Compártale a alguien. El mensaje tiene que correr, la iglesia tiene que crecer, pero no puede pasar si nosotros nos callamos. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les diga? ¿Cómo creerán si usted que tiene el mensaje lo calla? Dígalo. Uy, pastor, qué pena, qué pena. Ellos arriesgaban que los metieran a la cárcel, que los azotaran, los perseguían y no cesaban de predicar el mensaje del evangelio. Así que tome valor y haga su tarea.